Hola, en este video vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio en Scheme, suma recursiva. Nos piden desarrollar una función de suma utilizando la recursión simple. La función debe poder sumar todos los elementos de una lista, considerando que la lista puede contener varias listas añadidas. Por ejemplo, tenemos en la línea 1 la llamada a la suma con una lista con varias listas añadidas. Y la suma de 1 más 2 más 3 más 4 nos da un 10, lo cual es correcto, y la función debe poder manejar las listas añadidas. En el segundo caso tenemos una lista simple, y la suma es simplemente la suma de todos sus elementos, lo que nos da un 65. Entonces vamos a Dr. Racket para programar. Aquí estamos en Dr. Racket. Lo primero que tenemos que hacer es, como nos pide una función, tenemos que definir una nueva función. Para ello vamos a utilizar la sentencia define o el macro define. En base a los ejemplos que nos dan en el enunciado, vamos a llamar nuestra función suma y esta recibirá el único parámetro que sería una lista. Ahora, como estamos hablando de la recursión simple, tenemos que definir nuestro caso base. El caso base, en este caso, es una lista con 0 elementos, es decir, una lista vacía. Si nos pasa una lista vacía, lo que tenemos que retornar es un 0. Entonces, recuerden que una lista vacía en Scheme es nada más que un puntero a null o puntero vacío. Y para revisar si la lista está vacía, tenemos la sentencia null. Así que vamos a escribir nuestro primer condicional if. Si la lista es vacía, retornar 0. En caso contrario, todavía no vamos a definir qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo más, ¿cierto? Así se vería nuestro caso base. Ahora vamos a empezar a desarrollar nuestra llamada recursiva a la misma función. Para listas simples, donde no existen listas añadidas, podemos hacer nuestro primer condicional de if, ¿cierto? Si la lista no es nula o no es vacía, entonces lo que podemos hacer es ir sumando el car de la lista, es decir, la cabeza de la lista, con el llamado recursivo a la suma con el CDR o la cola de la lista. Y con eso nosotros podemos lograr retornar la suma de una lista simple sin otras listas añadidas. Esto se vería algo así. Tendríamos una suma de car de lista, es decir, el primer elemento de nuestra lista, más el resultado de la llamada recursiva a la suma con la sublista que nos queda, es decir, todo menos la cabeza. Entonces, si lo vamos a probar, por ejemplo, vamos a probar suma con lista vacía, eso nos debe retornar un 0, ¿cierto? Podemos probar suma con 1, 2 y 3, eso debe retornar un 6, ¿cierto? Todo funciona bien. Sin embargo, si vamos a probar suma con, por ejemplo, 1, 2 y después una lista, digamos, 1, 2 y 3, ¿sí? No funciona. ¿Por qué? Porque este llamado no va a funcionar para llamada recursiva a una lista anidada. Entonces tenemos que trabajar un poco más nuestra función. Entonces, ¿cómo vamos a sumar la lista con listas anidadas de manera recursiva? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estamos sumando una lista y no se cumple esta propiedad que tenemos aquí, lo que pasa es que el car de una lista es una lista. Entonces, claro, no podemos sumar a una lista otra lista sin obtener un resultado intermedio. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es agregar otro if revisando si el car actual de la lista que pasamos a la función es otra lista. En caso de que esto sea cierto, tendremos que llamar a la función suma con el car de la lista, debido a que es una lista, y también a la función suma con la cola de esta lista. Entonces, vamos a hacer un condicional. Si el car de la lista es una lista, entonces recursivamente primero vamos a tener la suma de car de la lista y a esta le vamos a sumar la suma de CDR de nuestra lista. En caso de que la lista que pasamos es una lista simple, vamos a volver a reescribir nuestro caso que hicimos antes, es decir, a car de la lista le vamos a sumar recursivamente el valor de suma de CDR de la lista. Y ahora sí tenemos que tener nuestra función terminada. Esto va a funcionar tanto para listas simples como para listas más complejas, es decir, listas con listas añadidas. ¿Cómo va a funcionar con recursión simple? En ningún momento utilizamos la recursión de cola. Vamos a probarla con los casos que nos dan en el ejemplo. Vamos a anotar nuestro primer caso, que es suma de esta lista, y lo vamos a correr. Si funcionó bien, la suma es 10. Ahora vamos a anotar otro caso que tenemos en el PPT.
En este caso es una suma simple, así que debe darnos 65. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra función. Nota un detalle, en ningún momento utilicé los paréntesis para indicar los niveles de anidación de nuestras expresiones, como por ejemplo los dos ifs. Lo que se utiliza en lenguajes de tipo Lisp, Scheme por ejemplo es un lenguaje de tipo Lisp, no se utilizan los paréntesis para indicar los niveles de anidamiento, como lo hacemos en C por ejemplo, sino que siempre se utiliza la indentación. En la PPT les dejo la misma solución que hicimos ahora, y eso sería todo para este ejercicio. Nos vemos en el siguiente.